Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Hoy, como seguramente ya saben, se celebra el Día de las Escritoras, como cada lunes más próximo a la festividad de Santa Teresa de Jesús. Es así desde hace tan solo 5 años en que la Biblioteca Nacional de España, la Federación de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y la Asociación Clásicas y Modernas iniciaron esta vía de reconocimiento a todas las autoras, a todas esas mujeres que escribieron y que escriben, y especialmente a aquellas menos conocidas que por las circunstancias de la época que les tocó vivir, tuvieron más difícil que el eco de sus nombres y de sus obras llegaran a nuestros días. Esta tarde seguiremos el esquema de celebración que propone la Biblioteca Nacional, que cada año nombra a una comisaria que elige un tema y sobre el que realiza una selección de autoras y textos. La comisaria de este año es Elvira Lindo y el tema que ha elegido es el esfuerzo cotidiano de las mujeres. Este año es el cuarto en el que la Biblioteca Central de Cantabria se suma a esta celebración, que consideramos necesaria. Nos parece bonito saber que cientos de bibliotecas e instituciones culturales estamos a esta misma hora leyendo a las mismas autoras, lejos geográficamente, pero con un objetivo común: dar visibilidad a las mujeres que escriben. Muchísimas gracias a todos los que habéis aceptado la invitación para participar en esta lectura y cedernos parte de vuestro tiempo esta tarde. Sabemos que muchos de vosotros habéis tenido que hacer un gran esfuerzo para estar aquí. Tras la lectura presentaremos el proyecto Editatona de Escritoras Cántabras en Wikipedia. Ahora que los servicios de referencia tradicionales de las bibliotecas, para entendernos la sección de las enciclopedias, se nos van quedando obsoletos, nos ha parecido una idea fantástica la propuesta por la Biblioteca Nacional de adaptarnos a los nuevos tiempos y ser promotores en la aportación de bibliografía y en la creación de contenido para esa enciclopedia colectiva que es la Wikipedia. Son 6 las autoras que forman parte del proyecto y que os desvelaremos al final del acto. Estamos seguros de que hay muchas otras con méritos suficientes para estar, y como estamos convencidos de que esta editatona va a ser un éxito, pronto seguro que podemos organizar una segunda edición. Y nada más, solo pediros responsabilidad en el cumplimiento de las normas de prevención de la COVID, del uso de mascarilla, ocupar solo los asientos que están habilitados para ello, no depositar objetos personales en los asientos que quedan libres para facilitarnos la limpieza y el control del aforo, y por favor, al final del acto, salir de forma escalonada para evitar aglomeraciones. Comenzamos las lecturas. Iré leyendo a quien le toca leer y el texto y la autora. Empieza la lectura don Pablo Zuloaga, vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, con un poema de la obra El Puente de Circe Maya. A esta mujer la despierta un llanto. Se levanta medio dormida, prepara una leche en silencio cortado por pequeños ruidos de cocina. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está viva. Sus horas fuertemente tramadas están hechas de fibras resistentes, como cosas reales: pan, avena, ropa lavada, lana tejida. Cada hora germina, otras horas y todas son peldaños que ellas suben y resuenan. Sale y entra y se mueve, y su hacer la ilumina. A continuación leerá doña Gemma Agudo, directora general de Acción Cultural, doña Consuelo Gutiérrez, directora general de Igualdad y Mujer, doña Zoraida Hijosa, directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, y doña Irene Lanuza, directora general de Juventud. Leerá un poema de Cantos del Corazón Enamorado de Teresa de Jesús. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué más mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía. Dios alteza un ser, bondad, la gran belleza mirad, que ellos cantan ahora sí. ¿Qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra, pues me redimisteis, vuestra, pues que me sufristeis, vuestra, pues que me llamaste, vuestra, porque me conservaste, vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan bien criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza a mi vida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana Majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría, o por amor ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día. Devolvedme aquí y allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero holgar por amor. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa, sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril si cumple así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Sea Joseph puesto en cadenas o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas o ya David encumbrado, sea Jonás negado o libertad de allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga, muéstrame la ley mi llaga. Goce de evangelio blando, esté penado gozando, solo vos en mi vivir. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Continuamos con doña Fátima Sánchez, directora del Centro Botín, que va a leer un fragmento de la obra Concha Méndez, Memorias habladas, Memorias armadas, de Concha Méndez. Cuando apareció en las librerías la antología poética que me publicó Joaquín Morti y me trajeron al sanatorio de reseñas, comprendí que mi vida estaba llena de estímulos y me dieron ganas de vivir. Aquel placer de volver a la vida se contrastaba con el sufrimiento de las personas que conocí en el psiquiátrico. Conocí a muchas mujeres, porque mi temperamento atrae a los infelices y a los introvertidos que quieren contar su vida. Con cualquier persona puedo hablar. Siento el mismo interés por la vida de mi lavandera que por la vida de la señora de negocios que se instala durante el verano en un pabellón de lujo del hospital psiquiátrico. Y así fue como conocí a una pobre chica de Xochimilco, a una monja vieja y abandonada por las madres superioras por ya no servir, y a todo tipo de infelices. Lo sabía que no dejaron de gesticular que estaban comiendo, que se mecían y había cuarto para histéricas. Todas las tardes salían los gritos de los locos por las ventanas enrejadas. Ante ese panorama, cualquiera se cura. Y fue entonces que comprendí que debería hacer las paces con el mundo. Al mes volví a casa, y debe de haber sido la misma voluntad del destino que me impidió morir, aquella que me hizo ver lo que hace años no veía. Parece que cuando se llega viejo, se tiene la necesidad de levantarse para ir al baño. Yo me levanté la noche de mi llegada y vi un amanecer precioso y de cerca el jardín. Por todo esto que veía, me entró de golpe una gana de continuar, de anhelo de vida, una alegría por despertar. Continuamos con Ana García Negrete, poeta, que leerá un verso de Dulce María Bernal. Cheche,
muchacha que hace flores artificiales. Cheche es delgada y ágil. Va entrada en el otoño. Tiene los ojos mansos y la boca sin besos. Yo la he reconocido en la paz de una tarde como el hada y angustia de mi libro de cuentos. Cheche es maravillosa y cordial, vuela sin alas por calles y talleres. En invierno hace brotar claveles y rosas y azucenas con un poco de goma y unas varas de lienzo. Esta Cheche hace flores artificiales. Ella es la abastecedora de escuelas y conventos. La primavera le hace florecer como a tierra virgen y la deshoja y la sacude en pétalos. Ella tiene la altura de los lirios pascuales en sus manos y tiene que pasar por sus dedos la mística corona para la niña de primera comunión enviada desde el cielo. Cheche no llora nunca, ni necesita cantos en su trabajo largo, silencioso, ligero. Es seria sin ser agria, es útil sin ser tosca, es tierna sin blanduras y es buena sin saberlo. Yo no sé de árbol fuerte más fuerte que su alma, ni de violeta humilde comparable a su gesto, ni sé de ojos de niño más puros que sus ojos, ni de música grata aún más que su silencio. Ella es la primavera menor, la segadora de prados irreales, de jardines inciertos. Ella es como un rosal vivo, como un rosal. Cuando ya hasta las flores su aroma van perdiendo, yo he encontrado en las flores de Cheche la fragancia de los antiguos mayos, de los cerrados huertos. Más que un clavel, me huele a clavel su inocente clavel de trapo. Y más que otras tierras, yo creo que serviría para sembrar una esperanza, la poca tierra humilde y noble de su pecho. A continuación, doña Patricia Cercas, actriz, leerá un poema de la obra Canto Villano de Blanca Varela. Curriculum vitae. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera. Que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal. Que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perro. Y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. De la joven de fondo de Rosy Pinca Mañana. En una época de invierno hace mucho, la única hija del caserío Azondo se trasladaba al caserío Echevarriarrueta a hilar. El joven mayorazgo de Echevarriarrueta era el novio de la única hija de Azondo. Por ese motivo, la joven iba muy contenta a casa de su novio con la excusa de ir a hilar. La mayor parte de las jóvenes del barrio de Arriota acudían todas las noches al caserío Echevarri, dedicándose sin cesar al hilado y a la cháchara, tratando de acortar las largas noches de invierno. El propietario de Azondo estaba furioso porque su hija iba por las noches fuera de casa. Las veladas entre los jóvenes eran siempre, o casi siempre, perjudiciales. La muchacha, sin embargo, no obedecía las indicaciones de su padre, y la obstinada joven, por no oír las riñas de su padre, se marchaba de casa mientras éste dormía. Una noche muy oscura, sin luna y sin estrellas, la niña de Azondo, con los usos en una mano y un manojo de trigo encendido en la otra, salió de casa como otras noches para dirigirse a Echevarriarrueta. Cuando llegó a la fuente de Sayote vio una lamia muy alta y entonces, alzando la antorcha lo más que pudo, asustada, miró a la lamia.
Niña, ¿a dónde demonios vas esta noche oscura? Le preguntó mirándola de reojo. Ahí mismo, le respondió la joven secamente. Sin vergüenza, ¿acaso no vas a casa de tu novio? Vas a Echevarriarueta, ¿no es así? Sí, ahí mismo, dijo ella riendo. ¿Y dices que vas a Echevarriarueta para ir de noche a casa de tu novio? Desde luego, en casa de tu padre no hay respeto ni vergüenza. No vuelvas a ir, porque si no, le dijo la lamia muy seria. Continuamos con doña Luisa Gutiérrez Torre, presidenta de Plena Inclusión Cantabria, y don Fernando de la Torre, miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, que leerá un fragmento de Oculto Sendero de Elena Fortún. Usted me ha dicho que ha tenido hijos. Sí, señor. Esto era lo único que lo justificaba a mis ojos. Si no, el día siguiente es peor aún. Me siento ultrajada. Creo que en la cara me lo conocen y a él le detesto. Siento el mismo horror que si me hubiera violado a la fuerza. Ya. Y no es vulgar, no, señor. Yo no sé cómo decir a usted. Al contrario, es un hombre delicado que quisiera verme más femenina. Ya. Ha procurado hacerme sentir el placer y algunas veces lo ha conseguido plenamente. Usted comprenderá, pero al otro día más horror. No puedo admitir esto en mi vida. Miro a la cara de las mujeres a ver si en ellas descubro el mismo horror al macho. Y no, soy yo sola. Ya. Y el doctor dijo de pronto cuando menos podía esperarlo. Diga, ¿ha tenido con alguna mujer algún trato sexual? Sí, señor. Ya. Pero estoy arrepentida. Comprendo que no, que es indigno de mí y no me volverá a pasar. Ya. ¿Es usted artista? Pero estoy arrepentida. Comprendo que no, que es indigno de mí. Perdón. Soy pintora. Bien, muy bien. Usted desde muy niña sintió ese horror al hombre como hombre. Sí, señor. Bien, muy bien. Jugaba como un chico. La familia la llamaba chicazo. Sentía disgusto por los adornos femeninos. Alternativa, sin embargo, de feminidad y de violento masculinismo. Mucha timidez. Épocas de absoluta castidad coincidiendo con un trabajo artístico más intenso. Misticismo. Mucho. Muy bien. Desarreglos ováricos, irregularidades, dolores sordos. Sí, señor. Póngase de pie, vuélvase, fuertes músculos en la espalda, bien, el cuadro completo, pues esto que usted tiene no es de mi incumbencia. Debe ir a un psiquiatra, yo le daré a usted una tarjeta. Puedo recomendarle a uno muy bueno y que no le llevará caro. Por lo pronto, deseche usted esos trajes masculinos, pinte poco, ocúpese de la casa, con perfección, el deseo de perfección que veo en su espíritu llegará a sobreponerse al desequilibrio de esta naturaleza y tratará de complacer a su marido sin demasiado esfuerzo. Dijo sonriendo mientras escribía la tarjeta. Su caso es más frecuente de lo que supone, sobre todo tratándose de artistas. Casi diría que el artista no es completo, sino... En la calle miré la tarjeta que me había dado y que estaba cerrada en el sobre, contra todas las leyes de la cortesía. La leí. Un caso típico de inversión del instinto en persona honrada, exactamente de lo que hablábamos el otro día. Creo que te interesará. Es decir, que me mandaba al psiquiatra como un conejo de indias a un laboratorio. Gracias, no iría. La tarjeta la guardé en el bolsillo y recordé todos sus consejos. Fuera todos esos sastres masculinos, la casa, complacer a mi marido, deseo de perfección. Eso sí, puesto que la medicina está en mí, yo la aplicaría con fe. Solo a Jorge tenía en el mundo. Ahora, después de la bochornosa experiencia del amor femenino, me sentía más casta que nunca, amputada de mi sensualidad, limpia de apetitos, sin sexo, como un ser casi divino. Continuamos con don Isidro Cicero, presidente de la Sociedad Cántabra de Escritores,
que dará un fragmento de respuesta a Sor Filotea de la Cruz de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues, ¿qué os podría contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Ver que un huevo se une y se fríe en la manteca o el aceite, por el contrario, se despedaza en el almíbar. Ver que para que el azúcar se conserve fluida, basta echarle una muy mínima cantidad de agua en que haya estado membrillo u otra fruta agria. Ver que para que el azúcar, ver que la yema y la clara de un mismo huevo son tan contrarias que los que sirven para el azúcar sirve cada una de por sí y juntas no. Pero, ¿qué debo? No debo cansaros con tales frialdades que solo refiero para daros entera noticia de mí, de mi natural, y creo que os causará risa. Pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres de filosofías si no son las filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir riendo estas cosillas. Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. A continuación, don Eduardo Ortiz García, director del Colegio José Arce, y doña Adama Sacoyú, alumna de sexto de primaria del mismo colegio, leerán un fragmento del Río de Ana María Matute. Los hornos. Cada 15 días las mujeres de Mansilla se reunían en los hornos y amasaban. Esto constituía un acto importante, solemne, como un rito. Eran designadas 4 mujeres cada vez, que seguían turno riguroso durante todo el año. Las muchachas, que empezaban a amasar a los 14 años, lo hacían ya toda la vida mientras se sostuvieran sobre sus piernas. Durante todo el día amasaban y cocían el pan del que se abastecía el pueblo entero. Era muy bonito verlas aquel día. Las 4 mujeres solían ser, por lo general, 2 casi niñas y 2 mayores. Empezaban su tarea muy temprano. Bajaban las 4 al río, junto a la fuente divina, y se lavaban concienzudamente manos y brazos hasta el codo. Charlaban muy animadas y parecía un día de fiesta. Luego se bañaban en los hornos. Los hornos estaban a la entrada del pueblo. Eran casuchas de piedra rojiza, muy viejas. El humo y un agradable olor a pan recién hecho los rodeaba. Los chiquillos acudían a ellos al salir de la escuela gritando. El afortunado que aquel día tenía a su madre, abuela o hermana en el horno, era asediado por los demás. Las mujeres hacían muñecos, todo cabeza, que más bien parecían renacuajos. Los cubrían de azúcar y los daban a los niños. Era muy bonito y misterioso entrar en el horno. Mis hermanos y yo seguíamos a los muchachos del pueblo. Dentro, el fuego triunfaba, como un rojo dragón devorador. Las mujeres aparecían cubiertas de harina, los cabellos, las cejas y las pestañas blancas. Hasta las más ásperas y desabridas se mostraban ese día condescendientes con los niños. Modelaban muñecos y tortitas azucaradas. Los pinchaban con una larga aguja para que entrara en ellos el dulzor y los entregaban a los muchachos que se atropellaban en la puerta.
todos salíamos al cine, nevados de harina y gozosos, con nuestra tortita o muñeco de pan bajo el brazo, a comérnoslo junto al río. Las 4 mujeres del horno eran muy mimadas por los demás. Les llevaban comida en una cesta primorosamente tapada con una servilleta. Todas se esmeraban en ofrecerles lo mejor, y las 4 panaderas comían apresuradamente y como sin darle importancia. Me gustaba mucho verlas, oírlas y hablarles. Dentro del horno olía a fuego, a pan tierno, brillaba el agua en las artesas, y las hogazas redondas y tiernas se apilaban en la cesta. En el nuevo pueblo, surgido a los bordes del pantano, ya no hay panaderas. Nadie elige a 4 mujeres, 2 jóvenes para que ayuden, 2 veteranas para que enseñen. Ni se fabrican muñecos de pan de azúcar. El pan lo traen de otro pueblo, donde hay un solo panadero, que lo fabrica como en la ciudad. Llega todos los días en su camioneta, y las mujeres salen a comprarlo con la misma hermana con que compran las demás cosas. Porque a los campesinos de Mansilla, ahora privados de sus tierras, no les gusta comprar la comida. Están acostumbrados a arrancarla de la tierra, a recibirla de sus animales. No entienden que se entregue dinero a cambio de las cosas. Ya no hay niños. Los antiguos están acabados definitivamente bajo el agua. Ninguna niña de 14 años, como quien atraviesa con esa nueva sabiduría el umbral de la infancia, aprende a amasar el pan de todos los días. El río, Barcelona, Plaza y Jares, 1994, página 91 y 93. Continuamos con un fragmento de Como yo los he visto, de Josefina Carabias, que nos leerá doña Concha Revuelta, escritora. Buenas tardes. Los profanos que leen los periódicos pensarán quizás que una entrevista es precisamente eso, contar lisa y llanamente una conversación, puesto que eso es lo que simulamos los periodistas. Pero los que, como yo, han hecho muchas en su vida, saben muy bien que en la mayoría de los casos hay que darle muchas vueltas e inventar muchas cosas para que el artículo salga presentable. Si yo me hubiera limitado en los tiempos en los que me dedicaba a esta clase de trabajo a contar toda la serie de veracidades que me decían los personajes a los que tenía que entrevistar, en la mayoría de los casos nos hubiésemos puesto en ridículo ellos y yo. Era preciso siempre llevar el interrogatorio con habilidad a fin de lograr que el paciente dijese algo original y divertido. Y si eso no era posible, conseguir al menos que me dejase decir a mí y que aprobase, para poder ponerlo después en su boca. Más tarde, y ya frente a las cuartillas, había que dar 100 vueltas a las cosas, arreglarlas, limarlas, cocinarlas, en fin, cuidadosamente echándoles sal y pimienta. A veces, aún así, resultaba una menez. Buenas solamente para llenar una columna a falta de otra cosa mejor. Gracias. Continuamos con doña Elena Camacho, profesora y poeta, que nos leerá un poema de autopoética, de pura arte. Buenas tardes, mi mundo. Mientras que todo duerme entre el polvo y el vértigo, yo vuelvo mis ojos a un mundo que nace cada día, un mundo inocente donde los pájaros coronan las cumbres, un mundo cotidiano que hago mío a cada instante, un mundo largo como un largo brazo de soledad. En él caben todos los cantos, todo lo que es claro y suave, todos los amores, toda la dulzura. Una profunda paz que trepa hasta nosotros por los estribos del alma, entre las cortezas elevadas del odio. En mi mundo no tiene cabida la violencia, las horas malditas mensajeras de muerte, porque yo adoro la templanza, el sabor óptimo de las cosechas, la voz noble, la abundancia conseguida entre todos. Ver cómo sale el sol amablemente por detrás de las persianas, que brillen los ojos como un manojo de luz.
Pero todo cambia cuando la radio habla de países en lucha, de niños hambrientos, de bombas y tanques. Cuando escucho gritar maldiciones a mi alrededor y veo las imágenes en la pequeña pantalla de los que con engaños manejan a la gente sencilla. Y el fuego intencionado y el crimen, arrasando sin tregua los montes y ciudades. Entonces pienso si es verdad que mi pequeño mundo me pertenece, si puede ser mío, cuando el cielo se une al luto a los lados del planeta y surgen anémicos, maltrechos y sangrantes los rostros de los hombres en mi memoria, como un presente acuchillado. Continuamos con Rosa Diego Gómez, escritora, y doña Elena Vargas, profesora y escritora, que leerá un fragmento de Tirrum, Mujeres Obreras, de Luisa Cáceres. Pero una no protesta nunca, al menos ante la encargada o el jefe supremo, el propietario. Una se conforma con murmurar un poquito de la pociga inmunda mientras se viste o desnuda en ella con la compañera de turno. Lo natural es que no se ocupe siquiera del abandono y carencia de higiene de la cabina. Ya está una inmunizada contra el mal olor, de tal modo que apenas lo siente, sobre todo desde los 2 minutos en adelante de hallarse bajo su influencia. Además, se disfruta de tan escasa libertad en la casa que es una lástima perder los 5 o 10 minutos que se invierten en el canjeo del indumento en inútiles lamentaciones o en vanos comentarios. Lo único eficaz sería elevar a la dirección una protesta colectiva. Ya se ha tratado más de una vez del asunto, pero tras muchas discusiones no se ha llegado nunca a un acuerdo. El temor de cada dependiente a perder el empleo ha ahogado la protesta. Ya una vez fue despedida una de ellas, a propósito de un fuerte altercado con la encargada respecto del tema. Bueno, es un asunto nada nuevo. Las muchachas hallan siempre motivos más interesantes para sus breves charlas ocasionales. Por ejemplo, el vestido de verano o el abrigo de invierno, ese único vestido temporal de la obrera cuya adquisición y estreno reviste casi en todos los casos una enorme trascendencia. Las confidencias íntimas, los me dijo y te dijo de la compañera, el asunto de la encargada. Los problemas de orden material, social, no han adquirido aún bastante preponderancia entre el elemento femenino proletario español. La obrera española, salvo las desviaciones plausibles hacia la emancipación y hacia la cultura, sigue deleitándose con los versos de Campoamor, cultivando la religión y soñando con lo que ella llama su carrera, el marido probable. Sus rebeliones, si alguna vez las siente, no pasan de momentos acaloramientos sin consecuencia. Su experiencia de la miseria no estimula su mentalidad a la reflexión. Un día su falta de medios económicos la constriñe al ayuno forzoso, cuando come lo hace hasta la saciedad. Y las dos cosas dentro de la más perfecta inconsciencia. La religión la hace fatalista, noche y día, verano, invierno, norte y sur, ricos y pobres, siempre dos polos. Bueno, a veces, pocas, siente que su vida es demasiado monótona y dura, pero su mente contiene suficientes aforismos tradicionales, encargados de convencerla de su error y de la inmutabilidad de la sociedad hasta el fin de los siglos. Esos proverbios son también quienes le han asegurado que no posee sobre la tierra otro patrimonio que sus lágrimas, y por eso tal vez las prodiga. Doña Eva Fernández Cobo, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria, nos leerá nota biográfica de Gloria Fuerte. Gloria Fuertes nació en Madrid, a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 años se murió mi madre,
Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores. No digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad de camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pemán algunas veces. Ahora es el turno de doña Raquel Gutiérrez Sebastián, profesora del área de didáctica de lengua y literatura de la Universidad de Cantabria, que no puede estar hoy aquí y nos ha grabado un vídeo. Al día siguiente, en casa de mis señores, rompí un vaso y me lo hicieron pagar como un código, aunque estaba yo un poco despedazado. Cuando llegué al piso, cargada con las arvejas, cansada a más no poder, tuve que pararme en todo delante de las balanzas dibujadas en la pared. Era el sitio en que se me acababa el aliento cuando estaba cansada. Le pegué un par de cachetes al niño sin razón y lloró. Y la niña, cuando le vio llorar, también se puso a llorar. Y ya éramos tres, porque yo también me puse a llorar. Y las palomas jureaban. Y cuando llegó el primer, nos encontró con la cara chorreando lágrimas. Y dijo que solo le faltaba eso. Doña Almudena Campuzano, poeta, nos iba a leer Nocturnos de Ideal Claviño, tampoco puede estar aquí, entonces nos ha... Eso. Mi cansancio, mi angustia, mi alegría, mi amor, mi humildad, mis noches, todas, mi nostalgia del año 1930, mi sentido común, mi rebeldía, mi desdén, mi crueldad y mi congoja, mi abandono, mi llanto, mi agonía, mi herencia irrenunciable y dolorosa, mi sufrimiento, en fin, mi pobre vida. Don Julio López, bibliotecario de esta biblioteca, nos leerá un fragmento de Memorias de un solterón de Emilia Pardo. Calle usted, déjeme de notabilidades. Feita es listísima, demasiado lo sé. Cuando discurre mejor que nadie, pero no está en caja. Esa sí que me dará guerra. Las otras tienen sus adoradores, como es natural que los tenga a su edad una muchacha. Se despepitan por galas, por diversiones, por lo que alborota a todas las chicas del mundo. Están dentro de su edad, dentro de su sexo, se ajustan a las leyes de la sociedad y a la naturaleza. Feita, con dolor lo declara, es un monstruo, un fenómeno afectivo y ridículo, y si Dios no lo remedia, ha hecho cuanto cabe para salir de su esfera y del lugar que Dios le ha señalado. Como si fuese un hombre, ha leído los libros más perniciosos, ha desgarrado velos que conviene a toda señorita respetar, y por efecto de sus disparatadas lecturas y de sus atrevidos estudios, piensa, habla y quiere proceder como procedería una mujer emancipada, y temo que por ella sí, y no por las otras criaturas, vamos a ser la fábula de la población. Ahora se le ha metido en la cabeza el mayor de los absurdos. Pretende, fundándose en el supuesto de que las mujeres deben ganarse la vida lo mismo que los hombres,
dar lecciones a domicilio a los chicos, prepararlos para el bachillerato, qué sé yo. Delirios todo. Y para esta hazaña quiere salir sola, ir sola donde se le antoje, volver a la hora que le acomode, disponer de lo que gane y por este estilo. Doña María Ángeles Amperio, periodista del diario Montañés y presidenta del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas, nos leerá un fragmento de mi vida de Victorina Durán. Como Margarita Sirgu en el teatro no tenía tiempo para charlar, pronto me invitó a ir a comer a su casa. Después íbamos a dar un paseo por el Retiro y si no había ensayo, con el coche hasta la sierra, a ver y pisar nieve. Hablábamos de todo y todo lo comentábamos. En invierno, a las 4:30 o 5 volvíamos a Madrid. A veces me quedaba en el ensayo hasta la hora de la función en que me iba a mi querido liceo. Hice figurines para varias de sus obras, en las que el escenógrafo era Silfrido Burma, con el que estaba muy sintonizada para la colaboración de sus decorados y mis trajes. Un día tuve el encuentro sensacional de conocer a Federico García Lorca. También nos unió el chispazo de la amistad. Nos íbamos a un café de la calle de la Visitación a charlar, charlar y charlar. Muchas veces que yo estaba comiendo en casa de Margarita, sonaba el teléfono y la muchacha decía: no entiendo bien, algo así como Filipuncio Estratogen de Zuzuleto. Margarita me decía: ve al teléfono que es Federico y dile que venga a tomar café. Y Federico llegaba al minuto, como si hubiera llamado desde la portería. Empezaron los ensayos de hierro. Era maravilloso ver cómo iba tomando cuerpo la obra leída por Federico. Cada día un acierto nuevo, era una creación continuada. Creo que no hay placer mayor en la vida como el trabajo teatral. La fantasía hecha realidad para transmitirla al público, viviéndola desde la escena. Doña Raquel Sergio, profesora y poeta, nos leerá Fortuna, de Ida Vitale. Por años, disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en iglesias, leer, escuchar la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos. Doña María Ángeles Daza Muñoz, profesora de Lengua y Literatura del Instituto Alberto Pico, y doña Lidia del Noval González, alumna de primero de bachillerato. Nos leerán un fragmento de recuerdos de una mujer de la generación del 98 de Carmen Maroja. Mi madre me acostumbró desde pequeña, sin violencia, y acaso yo era muy a propósito para sentir la idea del deber. Mis hermanos y luego mi marido lo aceptaban. La moral de mi casa, muy a la española, era por demás rígida para mí, en cosas pueriles y sin importancia, y muy laxa para mis hermanos, en cosas que yo ya entonces consideraba importantes. Luego, después de casada, esta moral todavía se acentuó más, y ya no tuve derecho más que hacer mis labores domésticas y llevar la carga de muchísimas cosas. Lo que pudiera hacer fuera de esto, o de ahorrar molestias y trabajos a los demás, era como robar algo a mis deberes de mujer de su casa. Según mi familia, no tenía derecho a nada más, o acaso yo lo pensaba. Si hubiera tenido medios propios, en alguna ocasión hubiera agarrado a mis hijos y me hubiera marchado. Pero no tuve nunca medios, ni serví para ganar nada por falta de preparación. Ni tuve coraje para intentarlo, ni de soltera ni de casada. Probablemente ha sido mejor. Mis hijos desde muy pronto, Julio era pequeñísimo cuando ya se daba cuenta de todo.
Ellos han sido los que han sabido conocer a cada uno en la familia mejor que nadie. A mí, además del cariño natural, me aprecian y me estiman. En el fondo, son los únicos de mi alrededor que me han querido de veras. Por eso, yo quisiera, antes de volverme egoísta con ellos, antes de defraudarles como yo me sentí defraudada, y que pudieran perder esa estimación que tienen por mí, morirme 1000 veces, porque únicamente quien lo ha pasado sabe el sufrimiento que supone la desilusión en plena juventud, por personas a las que se ha querido y de las que se ha esperado y supeditado todo en la vida. Y para terminar, Juan Diego, usuario de la Biblioteca Central de Cantabria, y doña Regina Carral, escritora, nos leerán el prólogo de La hija del mar, de Rosalía de Castro. Antes de escribir la primera página de mi libro, permítase a la mujer disculparse de lo que para muchos será un pecado inmenso e indigno de perdón, una falta que es preciso que se sincere. Bien pudiera, en verdad, citar aquí algunos textos de hombres célebres que, como el profundo Malebranche y nuestro sabio y venerado Feijóo, sostuvieron que la mujer era apta para el estudio de las ciencias, las artes y de la literatura. Posible me sería añadir que mujeres como Madame Roland, cuyo genio fomentó y dirigió la Revolución Francesa en sus días de gloria, Madame Stel, tan gran política como filósofa y poeta, Rosa Bonheur, la pintora de paisajes sin igual hasta ahora, Jorge Sand, la novelista profunda, la que está llamada a compartir la gloria de Balzac y Walter Scott, Santa Teresa de Jesús, ese espíritu ardiente cuya mirada penetró en los más intrincados laberintos de la teología mística, Safo, Catalina de Rusia, Juana de Arco, María Teresa y tantas otras, cuyos nombres la historia, no mucho más imparcial que los nombres registra en sus páginas, protestaron eternamente contra la vulgar idea de que la mujer solo sirve para las labores domésticas y aquella que, obedeciendo tal vez a una fuerza irresistible, se aparta de esa vida pacífica y se lanza a las revueltas ondas de los tumultos del mundo, es una mujer digna de execración general. No quiero decir que no, porque quizá la que esto escribe es de la misma opinión. Pasados aquellos tiempos en que se discutía formalmente si la mujer tenía alma y si podía pensar, ¿se escribieron acaso páginas más bellas y profundas al frente de las obras de Rousseau que las de la autora de Lelia? Se nos permite ya optar a la corona de la inmortalidad y se nos hace el regalo de creer que podemos escribir algunos libros, porque hoy, nuevos Lázaros, hemos recogido estas migajas de libertad al pie de la mesa del rico que se llama siglo XIX. Yo pudiera muy bien decir aquí cuál fue el móvil que me obligó a publicar versos condenados desde el momento de nacer a la oscuridad, a que voluntariamente los condena la persona que solo los escribía para aliviar sus penas, reales o imaginarias, pero no para que sobre ellos cayese la mirada de otro que no fuese su autora. No es este, sin embargo, el lugar oportuno de hacer semejantes revelaciones. Al público le importaría muy poco el saberlo, y por eso las callo. Pero como el objeto de este prólogo es sincerarme de mi atrevimiento al publicar este libro, diré, aunque es harto sabido de todos, que, dado el primer paso, los demás son hijos de él, porque esta senda de perdición se recorre muy pronto. Publicados mis primeros versos, la aparición de este libro era forzosa casi. La vanidad, ese pecado de la mujer, de que ciertamente no está muy exento el hombre, no entra aquí para nada. Un libro más en el gran mar de las publicaciones actuales es como una gota de agua en el océano. El que tenga paciencia para llegar hasta el fin, el que haya seguido página por página este relato, concebido en un momento de tristeza y escrito al azar, sin tino y sin pretensiones de ninguna clase, arrójelo lejos de sí
y olvide, entre otras cosas, que su autor es una mujer, porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. A continuación, Menchu Ramilo, socia de Wikimedia España, nos hablará de la reducción de la brecha de género en Wikipedia. Buenas tardes, gracias por estar aquí, aunque hay gente que se está marchando, es normal, después de leer a 20 grandes escritoras, pues bueno, nuestra cabeza un poco ya se arrulla y seguro que tenemos muchos planes. Para moveros un poco quería haceros algunas preguntas. La primera es, ¿quiénes soléis leer habitualmente Wikipedia? Levantad la mano, por favor. Vale. ¿Quiénes habéis escrito alguna vez en Wikipedia? ¿Vale? ¿Y quiénes estáis jubiladas o jubilados sin nietas o nietos a vuestro cargo y tenéis tiempo libre? ¡Uy, qué bien! ¡Fantástico! Esta es la mejor noticia de la tarde. Bueno, me llamo Menchu Ramilo Araujo y llevo 5 años animando a personas en el País Vasco a editar Wikipedia. ¿Por qué? Pues porque hoy en día Wikipedia es una de las 5 páginas web más visitadas del mundo. Entonces, yo suelo decir que lo que no se nombra no existe y lo que no está en Wikipedia pues puede parecer que no existe, aunque no es cierto. Solamente es que no ha habido ninguna persona que ha dedicado un tiempo a crear ese contenido en Wikipedia. ¿Qué pasa en Wikipedia? Pues que hay muchas brechas y una de ellas es la brecha de género. Así, grosso modo, de cada 10 biografías que hay en Wikipedia, 2 son de mujeres y 8 son de hombres. Y de cada 10 personas que editan Wikipedia, 2 somos mujeres y 8 son hombres. Por tanto, iniciativas como la que lidero o coordino yo en el País Vasco, que se llama Wikiemakumeo, que quiere decir nosotras las mujeres wikipedistas, y otras iniciativas similares que hay a nivel internacional, como Women in Red, en Wikipedia en lengua inglesa, o Wikidones en Wikipedia en catalán, o Wikimujeres a nivel del Estado, y otros grupos de editoras como Wikiesfera o Cuarto Propio, que son grupos de edición en Madrid, pues estamos intentando reducir esa brecha de género en Wikipedia. ¿Qué es lo que solemos hacer? Habitualmente, para llamar la atención y animar a gente a animarse a editar en Wikipedia, lo que se suelen hacer son editatones o editatonas. ¿Cuál es la diferencia en la terminología? Un editatón es un encuentro de edición en el que en pocas horas se pretende editar mucho contenido en Wikipedia, ¿vale? En un editatón participan tanto hombres como mujeres y los contenidos pueden ser variados, desde prendas de vestir a quesos o a mujeres científicas. Y una editatona, el concepto de editatona, es un evento en el que solamente mujeres participan generando contenidos normalmente sobre biografías de mujeres, ¿vale? La propuesta que hay aquí en la Biblioteca Central de Cantabria es hacer este año, en una fecha que aún está por determinar, una editatona para que 6 escritoras cántabras pues formen parte de esta Wikipedia. Y bueno, pues es un primer paso y yo animo desde luego a que este primer pasito se amplíe y se hagan talleres de edición o editatones y editatonas aquí en la Biblioteca Central de Cantabria, que animen a personas que tienen tiempo libre y quieren dedicar parte de su tiempo a generar contenidos libres en Wikipedia. Realmente es una satisfacción poder contribuir a mejorar contenidos que ya están creados. Estas 20 mujeres seguramente están en Wikipedia. Algunas de esas fotos seguramente también son imágenes libres que podemos encontrar en repositorios como Commons, que es un repositorio de imágenes libres de la Fundación Wikimedia, y seguro que
en Cantabria y en todo el mundo hay muchísimas mujeres escritoras y de cualquier otra disciplina pues que hay que visibilizar. Hace unos días ha sido el Día de la Mujer Rural. Yo en Vitoria he participado en actividades porque hago proyectos también con mujeres del medio rural de Álava, y cuando decidí crear la biografía de 3 mujeres que en Álava, yo soy de Vitoria, me parecían muy relevantes, y creé sus biografías en Wikipedia, algún bibliotecario, me puso una plantilla de esta biografía no es relevante, es que es una agricultora, no ha hecho grandes contribuciones. Entonces me cabreé muchísimo, porque realmente todas las personas aportamos, ¿no? Y quién es una persona que se pone a juzgar si esa biografía es o no relevante. Bueno, esto nos puede pasar cuando empezamos a editar Wikipedia, y es que tenemos que seguir unas normas y unas reglas del juego. Si no las seguimos, en Wikipedia cada día se generan muchísimos contenidos y hay personas que velan porque esos contenidos sean adecuados. También nos pueden poner plantillas de autopromoción. Imaginemos que una editorial de libros, que esto está sucediendo, entre los servicios que ofrecen a la persona que va a publicar un libro está el de "y te crearemos tu perfil en Wikipedia". Pues eso, desde la filosofía y las normas de Wikipedia, no está muy bien considerado, ¿vale? La idea es que una persona que no tenga nada que ver con la persona que se genera la biografía, pues la cree para ser lo más neutral y objetivo posible. Bueno, esto es la norma, pero luego sabemos que en la práctica pues sucede de todo. Entonces la ventaja de un proyecto colaborativo como Wikipedia es que de manera distribuida y colaborativa distintas personas podemos contribuir a mejorar los contenidos que se han publicado, y que esas plantillas que nos pueden poner de falta de relevancia o de contenido promocional las podemos intentar retirar mejorando ese contenido, acudiendo a fuentes de información que hablen de esa persona y que sirvan para referenciar el contenido que estamos construyendo, y bueno, tratar de dar visibilidad a mujeres, hombres que a lo largo de la historia pues han hecho cosas en sus lugares que han contribuido a hacer una mejor vida para esas personas. Y nada, que quedo a vuestra disposición si alguien tiene muchas ganas y mucho tiempo para animarse a editar Wikipedia. Pues hemos estado durante el confinamiento haciendo editatonas, quedadas, yo me gusta llamarle más quedadas o wikiquedadas, a través de videoconferencia. Y durante el confinamiento yo creo que ha habido 2 cosas buenas del confinamiento. Una, la regeneración de la naturaleza, y la segunda, pues que en el País Vasco hemos triplicado el número de biografías que hemos generado otros años anteriores. Todavía estamos nos quedan un par de meses de año para terminar, y ya hemos triplicado ese número de biografías creadas, así que no hay más que 100 años dure, y el confinamiento nos ha ayudado a generar más conocimiento libre en Wikipedia. Muchas gracias, y espero que alguien se anime a participar en futuras editatonas aquí en la biblioteca. Y ahora Raquel Conde Peñalosa, profesora y escritora y especialista en literatura de género, nos hablará muy brevemente de la brecha de género en la literatura. Buenas noches. Me ha tocado poner la guindilla, que no la guinda, en este sabroso plato que es la literatura de mujeres. Guindilla porque es un tema doloroso, el de la brecha de género. Un tema hiriente, sobado en exceso en las redes sociales, hasta hacerlo cansino, pero siempre presente aún en nuestros días. La conciencia de la brecha de género se la debemos a los estudios de feministas de distinta índole.
estudios literarios, sociológicos, historiográficos, filosóficos, estudios ampliamente desarrollados a lo largo del siglo XX, pero principalmente desde los años 40 en el mundo anglosajón y en Francia, posteriormente en Alemania, en toda Europa y también en España. Pensemos, por ejemplo, en la fallecida Iris Tabala, que nos dejó una historia de la literatura española de mujeres, de literatura de mujeres. Esos estudios nos descubren que la literatura escrita por mujeres muchas veces ha sido desconocida, a menudo sencillamente discriminada y silenciada, al menos en los panoramas generales. Y hoy hay fuentes valiosísimas al respecto, publicadas con perspectiva de género, generalmente escritas por mujeres, aunque también se han sumado muchos hombres a esta tarea. Pese a todo, hoy sigue siendo un problema de calado y que ya reconocido, aunque no cabe duda de que asistimos en la actualidad a cambios importantes. Los esfuerzos sociales en todas las esferas por subsanar la brecha de género cada vez son más visibles y van arañando las capas del problema, pero esos esfuerzos no han alcanzado el corazón del conflicto, de la desigualdad y la discriminación, un corazón que sigue latiendo. Piénsenlo, mediten esta pregunta. ¿Por qué, pese a que las escritoras tienen las puertas abiertas para publicar, están bien consideradas? Nadie se extraña ya de que una mujer escriba. Ocupan las mujeres puestos en la prensa, en las grandes editoriales, en la enseñanza, en la cultura, en las universidades. Dirigen publicaciones. Son objetos de congresos, cursos y participan en certámenes. Reciben subvenciones. Algunos de estos premios y estos beneficios son exclusivos para las mujeres. ¿Por qué digo? Pese a que las escritoras mujeres pueden recibir el premio Nobel, el Planeta, el Princesa de Asturias, todos ellos en el mismo año de mujeres, seguimos con la conciencia de que sufrimos una brecha de género. ¿No será porque nuestros profesores de la educación obligatoria y los de las materias troncales de las universidades solo hablaron de mujeres en días señalados a través de murales o en cursos específicos o preparados y separados de las materias troncales y obligatorias? ¿No será que hemos oído hablar de la sin sombrero, la querella de las mujeres o las narradoras de posguerra, pero apenas conocemos los nombres de las protagonistas? ¿Será que conocemos bien poemas, versos y citas de obras célebres escritas por varones, pero apenas conocemos fragmentos escritos por mujeres? ¿Será que cada uno de nosotros tenemos una autora favorita, un nombre que casi nunca es compartido por otros escritores, hombres o mujeres? ¿Será que no podemos perfilar una característica de las poéticas femeninas, de su estética? Mientras que fácilmente cualquiera puede decir la característica de alguna hispanoamericana, del realismo ruso, de la generación del 27 o de la generación perdida estadounidense. ¿Será que los porcentajes de presencia de mujeres en estudios generales siguen siendo muy bajos? Les voy a contar una anécdota. Hace unos años, en una reunión entre profesores de secundaria y de la universidad, buscábamos una obra, preferentemente escrita por mujer, para un segundo de bachillerato y que entrara en la norma. Pidiendo propuestas, unos decían Ana María Matute, otros Laforet, otros Dulce Chacón, Isabel Allende, Gloria Fuertes, en fin, no se repetía nombre. Y no había manera de encontrar profesores o profesoras a los que les gustara la misma autora. Pronto uno pidió que por favor tuviera estudio crítico. Otro añadió que fuera asertivo, que tuviera ejercicios, que se reconocieran bien las características, los personajes, el narrador, los símbolos, que fuera representativa de una generación. Y cuando pasamos a votar, entre varias propuestas, salió Antonio Machado y Campos de Castilla. La anécdota, tan real como cómica, pero hay que pensar en qué significa esa reacción. Mi respuesta fue
Pues muy sencilla, ¿no? Si se hubiera pedido un autor lírico del siglo XX, un 50% de los asistentes habría dicho Lorca o Machado, una obra Campos de Castilla, un dramaturgo Duero Vallejo, un novelista Delibes. Es posible que nuestros gustos particulares fueran otros. A uno le guste José Hierro, o a otro le guste Cernuda, pero daba igual. Cualquiera de nosotros diríamos, bueno, a mí me gusta Cernuda, pero bueno, Vallejo está bien, Lorca está bien, lo conozco, tengo ejercicios, lo he dado en mi clase y sé que hay que dar en clase porque es fundamental. Esa conciencia, esa uniformidad de que encontramos un escritor que nos gusta, varón, es lo que nos indica que está en el canon. Esos escritores varones están en el canon, mientras que no encontrábamos la misma uniformidad para reconocer a una mujer que fuera parte de ese canon. Las preguntas sobre que tuviera ejercicios, que tenga materiales, que se sepa el narrador, son preguntas o peticiones referidas a las poéticas. Lo que se está diciendo ahí es que los escritores conocidos tienen una poética clara y reconocible, estudiada, fácilmente se puede enseñar en las aulas. Las mujeres no tienen la misma poética, o si las tienen, pero no son igualmente conocidas. Todas estas cuestiones traducen que la brecha de género es más profunda de lo que imaginamos, más sutil de concretar de lo que podría parecer, y por ello mucho más costosa de erradicar. Miren, la brecha de género es un conflicto con dos dimensiones. Por un lado hay una brecha de género en el reconocimiento y por otro lado hay una brecha de género referencial. La brecha de género en el reconocimiento lo han contado todas las feministas, pero voy a hacerme eco de Celia Amorós en el año 1985 en un libro que se titula Hacia una crítica de la religión patriarcal, que dice que la ausencia de la mujer en la filosofía y en la cultura es la ausencia de la ausencia. ¿Qué quiere decir eso de que la ausencia de la mujer en la cultura es la ausencia de la ausencia? Quiere decir que no solamente está ausente, sino que quienes crean la cultura no ven el problema de esa ausencia. Esto no es como un hijo que se va de casa y deja una silla vacía. Y durante semanas nadie ocupa esa silla. La literatura femenina no dejaba una silla vacía porque nunca ocupó una silla. Y nadie veía que el que no estuviera esa mujer en los estudios de cultura, eso era un problema. Eso en el año 85. Bueno, hay muchas más, si lo dijo también Simone de Beauvoir o lo dijo Virginia Woolf, vamos, todo el siglo XX son esos testimonios. A partir de entonces, a partir de esos años 70, 80, la necesidad de reconocer la presencia de las mujeres, ampliar el número, la nómina de las mujeres que figuran en la historia y en la cultura, la necesidad de nombrarlas a todas, la necesidad de identificar los problemas que subyacen en la desigualdad o la ausencia de mujeres en ciertas épocas literarias. Se hizo absolutamente notable. También se nos plantea la necesidad de cuantificar el grado de discriminación que se cierne sobre ellas, al tener menos acceso o un camino más difícil a la creación, a la edición o al plano económico, porque se percibía que también las mujeres perciben menos remuneración por sus obras que los colegas varones. Eso es la brecha de género en el reconocimiento. Pero hay otra brecha, que es la brecha de género referencial. Es decir, una vez identificadas quiénes son las mujeres que tendrían que formar parte de la cultura, se dice, muy bien, son estas, las dejamos aparte y seguimos hablando de los hombres. Imagínense que todo lo que se sabe de genética, todo lo que se sabe sobre el cromosoma, todo lo que se ha avanzado en los últimos 10 años sobre genética, en vez de tenerlo en consideración y les dijéramos, muy bien,
Qué interesante. Lo vamos a dejar de un lado y vamos a manejar el concepto de célula que teníamos en 1950. Imagínense que los conocimientos que tenemos sobre el gen humano y los genes animales, en vez de usarlos para curar un virus, los dejamos aparcados y decimos, bueno, el COVID lo vamos a curar con los conocimientos que teníamos en 1950. No es lógico, pero eso ocurre en literatura. Resulta que hay estudios que ponen en valor las producciones de las mujeres. Estudios creados en los 80, en los 90, en el año 2000, en el 2010. Y esos estudios, en vez de ponerlos en la primera fila de los programas culturales, los apartamos. Y en los libros de texto ponemos a Lázaro Carreter, que tenemos claro, que nos hemos instruido con él, lo conocemos bien, es una autoridad. Y la seguimos conservando como autoridad. El silencio que se cierne sobre las mujeres y sobre los estudios sobre las mujeres es realmente crucial. La escritora está discriminada y las que investigan a esas escritoras también. Las nuevas perspectivas de género, por ejemplo las que investiga Iris Zabala, Rosa Navarro Durán, Susan Kilpatrick, Lucía Montejo Gurruchaga, siguen sin aparecer ni en los libros de textos ni en las fuentes culturales. Sigamos con la reflexión. ¿Se dan cuenta que Elvira Lindo, con el título que le ha dado a este Día de las Escritoras, es el esfuerzo cotidiano de las mujeres, ha encontrado un tema común a 20 mujeres y posiblemente común a muchas más, que casi es un tema universal? Si ese tema lo tenemos claro que es un tema importantísimo, que la vida cotidiana de las mujeres es un tema importantísimo de la literatura, ¿por qué no aparece ninguna fuente literaria como uno de los temas claves, troncales de la historia de la literatura? ¿Será que si ese tema lo consideramos troncal, pondríamos en la primera plana de la cultura a un montón de nombres de mujeres? Miren, para Susana, la brecha de género en el reconocimiento, las medidas compensatorias, los esfuerzos por buscar la paridad y todas las medidas de recuperación y valoración de las voces femeninas son claras. Pero para la brecha de género referencial se requiere la lectura de las obras de las mujeres, el estudio, la difusión de las claves que permiten entenderla y disfrutarla y comprenderla. Hay que fijar los temas de las que hablan. Un tema tan bonito como ese esfuerzo cotidiano de las mujeres. Lo podríamos formular de muchas maneras, pero Elvira Lindo lo ha formulado de una forma magistral. Todo ello, el estudio de las mujeres, nos permitiría comprender su punto de vista, su forma de escribir el mundo. Esa forma de escribir tiene que estar reflejada en los niveles educativos, en los programas didácticos, en las universidades, en los grupos culturales y en toda la sociedad. Como imaginan, lamentablemente estamos muy lejos de compensar y de corregir esta segunda brecha de género referencial. Pero mientras tanto, aplaudamos las iniciativas como las presentes, la celebración de este Día de las Escritoras, la labor de Wikipedia, y esperemos que todas estas actividades sigan moviendo estas capas de desigualdad para que un día se llegue a herir ese corazón de la discriminación y la desigualdad. Eso. Bueno, pues ya para terminar vamos a desvelar esas 6 autoras de las que vamos a hacer un artículo en Wikipedia en un taller próximo para que todavía no tenemos fecha, pero que será en las próximas semanas. Ellas han estado hoy aquí físicamente leyendo, unas y otras virtualmente. Son Rosa Diego Güemes,
Raquel Gutiérrez Sebastián, Conchi Revuelta, Elena Vargas, Almudena Campuzano y Elena Camacho. Y nada, muchas gracias por venir. Sol y sombra. Sí. Y no sé si quedará algo en Sí, algo que puede haber en eso te hace un poco y ahí como... Genial, gracias. Recuérdame tu nombre. Yo soy Marian. Marian. Me das recuerdos a Leticia mañana. Marian del Alberto Pico. Así que nada, yo me vine de cabeza. Sí. Estuve un año de comisión en el Alberto Pico. Ah, mira. O sea, que conoces por allí a... 13-14. Y es que pasó esto de que cambió la directiva. Sí. Pues ahora está María Jesús, que es la de historia, que a lo mejor la conocías. Sí, por sí, esa sí. directiva. Y pues qué bien, fenomenal. Estuve súper a gusto en el Alberto Pico. Venga, hasta luego.